Buenos días, queridos alumnos y alumnas, ¿cómo están? Hoy comenzamos la clase número 10 de nuestra unidad número 3. El objetivo de esta clase es exponer y explicar un organizador gráfico elaborado a partir de un texto expositivo. ¿Qué habilidades vamos a trabajar hoy? Vamos a seguir comprendiendo, digamos, lo que la importancia que tienen los organizadores gráficos al momento de sintetizar un texto. Vamos a exponer y explicar el organizador gráfico elaborado a partir de ese texto. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? La activación de aprendizajes previos y la utilización de organizadores gráficos. Pregunta entonces para activar nuestros conocimientos. ¿Qué estrategias de lectura se pueden aplicar durante la lectura de un texto? Lo hemos trabajado en reiteradas ocasiones con los diferentes textos que hemos leído a lo largo del año. ¿Qué estrategias de lectura hemos aplicado durante la lectura de un texto? Encontrar la información implícita y explícita. Ya, muy bien. ¿Y qué estrategia utilizamos para localizar esa información, Franco? La mente. Aparte de la mente. Nosotros trabajamos con nuestra mente, pero ¿qué estrategias, qué técnicas utilizamos para activar nuestra mente y poder localizar esa información? Concentrarse. Leer y releer el texto. Leer y releer el texto, muy bien. Y después de leer y releer el texto, ¿qué estrategia utilizábamos? Subrayar. Subrayar. ¿Y qué subrayábamos? Lo más importante. Lo más importante. ¿Cómo hacíamos ese subrayado a través de lo que nosotros consideramos más importante? ¿Qué teníamos que hacer para poder identificar qué es lo que era importante? ¿Cómo podíamos determinar qué cosa era? ¿Con unas preguntas? Haciéndonos las preguntas, muy bien. ¿Qué tipo de preguntas nos hacíamos? ¿Dónde ocurrió? ¿Quién es el personaje principal y esas cosas? Exacto, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, ¿cierto? Y el por qué. Muy bien. ¿Cómo podemos ordenar la información que hemos extraído del texto, en este caso de un texto expositivo? En un organizador gráfico. En organizadores gráficos. ¿Para qué nos ayudaban los ordenadores gráficos? Para ordenar toda la información por parte. Ya, para seleccionar la información por parte, ¿cierto? Lo más importante. ¿Y para qué nos ayuda además los organizadores gráficos? Para entender el texto. Exacto, para entender, ¿cierto? El texto, para tenerlo más ordenadito en nuestra mente también, para poder sintetizar toda la información, reducirla, ¿cierto? A un organizador gráfico. Ahora quiero que observen esta imagen. ¿Qué información contiene este organizador gráfico? Ventajas del resumen. Las ventajas del resumen. ¿Y qué ventajas podemos nosotros encontrar cuando hacemos un resumen? Que el texto es más corto. Ya. Simplificamos el texto, muy bien. ¿Qué otra ventaja nos dice este organizador gráfico que podemos encontrar en el resumen? El Harold dice que amplifica las tareas de repaso. Ya, nos ayuda a repasar, ¿cierto? Nos ayuda a reforzar, muy bien. ¿Y qué otra capacidad desarrolla? ¿Hace que infiramos más? Exacto, que podamos nosotros inferir y reducir también. Muy bien. Entonces, este organizador gráfico, ¿qué nos explica?
Las ventajas del resumen. Exactamente, muy bien. A continuación, ¿María Paz está en sala? No, pero mandó un video, si no me Pero equivoco. mandó un video, María Paz, explicándonos el texto Los Flamencos, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes que teníamos que leer 4 textos y de esos 4 textos teníamos que elegir uno? Ella eligió Los Flamencos. Vamos a escucharla ahora explicando su organizador gráfico. Vamos, ¿Compartiste con audio? ahora sí. Buenos días, profesora Leticia. Mi nombre es María Paz Olivero, voy en el 6º A y este es mi trabajo de los conectores. Voy a hablar de los flamencos. Los flamencos. Los flamencos son aves gregarias, altamente especializadas. Principal alimentación, compuesta generalmente de algas microscópicas e invertebrados. También en diferentes especies de algas diatomeas, pequeños moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. Pico del flamenco. El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de las lámelas en las que quedan depositadas las presas que ingieren. Gracias por escuchar. Muy bien. Ahí, Paz, María Paz, ella sintetizó la información que encontró en el texto expositivo de los flamencos y la organizó de tal manera que nos quedara bien claro cuál era la principal alimentación de los flamencos. Primero, saber qué es lo que son los flamencos y algunas características propias de los flamencos. Muy bien, María Paz. Buenos días. Luego, Jocelyn, ¿está Jocelyn? Tampoco está. Tampoco está. También eligió los flamencos. Y flamencos, ahí está. Y en su organizador gráfico también nos dijo dónde habitan, qué características tenía el hábitat, cómo obtienen su alimento y la característica también de los flamencos, que era su pico alargado. Lamentablemente no está Jocelyn para que ella lo hubiese explicado por qué lo hizo de esa manera. Sebastián Ruiz, ¿está en sala? Tampoco está. Bueno, Sebastián Ruiz hizo su organizador gráfico del quique, que es un animal irritable. ¿Ya? Ahí dio las características físicas, el hábitat y la alimentación. Lamentablemente tampoco está para que nos explique su organizador gráfico ni por qué lo hizo de esa manera. Creo que aquí cometí un error, porque este es de Harold. Ah, ¿Harold era tuyo ese? Sí. Fue un error mío, Harold. Ahí. Ahora sí que Harold no puede explicar. Perdón, pido disculpas correspondientes. Ya, Harold, activa tu micrófono por mientras. Ve que la profesora también se equivoca. Harold. Ahí está. Esperando. Buenos días, profesora. Ya, ahí sí. Ya, Harold. Buenos días, profesora, y le voy a presentar mi esquema del quique, un animal irritable. El quique es de color amarillo, grasáceo,
mezclado con negro. Su cuerpo es alargado y su cola es corta. Hábitat. El quique habita en Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Argentina. En Chile no se encuentra muchas veces. La alimentación del quique. Atacan a ratones y sapos, perdices, cordoneses y culebras. Son objeto de una feroz persecución por campesinos. El animal ayuda a mantener el equilibrio ecológico. ¿Por qué elegiste este texto muy bien, Harold? Te reitero mis disculpas. Porque fue el texto que más me gustó y leí todo de nuevo. Y ese fue el que me gustó más. Ya. ¿Y por qué te gustó más, Harold? ¿Qué particularidad del quique te llamó más la atención? Es un animal que no conocía y su alimentación me sorprendió. Ya. ¿Por qué se dice que el quique ayuda a mantener el equilibrio ecológico? ¿Por qué crees tú? Porque atacan a ratones y no botan basura o algo así. Muy bien, porque es un depredador también. Muy bien. Muy bien. ¿Te gustó hacer este trabajo, Harold? ¿Te ayudó a ordenar la información? Sí. Gracias, Harold. Maite, ¿El trabajo era de explicar sobre un animal? no. Había que leer 4 textos y escoger uno. Y de ahí, a partir de eso, hacer un organizado gráfico. Algunos eran de animales y otros eran del acabado ozono, si no me equivoco, y Del sistema solar. sí, sistema solar. Pensaba que teníamos que explicar qué era eso. Maite, lo explicamos muchas veces en las clases Y te Cuando- escribí ayer también. cuando dimos el trabajo y las otras clases que siguieron. Es que ¿Está se me había olvidado. ¿Está Sebastián? No, ¿Qué? no está el SEA. Sebastián puso el texto de los flamencos, ¿ya? Él subrayó las ideas más importantes que él consideraba. Y a partir de esa estrategia que él ocupó, que es la que trabajamos mucho en la sala, hizo el siguiente ordenador gráfico. Puso como título Los flamencos, la idea principal, que son aves gregarias. Luego explicó en su organizador las 3 especies sudamericanas que existen de esta ave y el lugar donde habitan y cómo obtienen su alimento. En su alimento, él explicó que se debe principalmente a su pico, que actúa como bomba filtrante, y la alimentación consiste básicamente en algas, en moluscos y en crustáceos. Ese es el organizador gráfico del Sebastián Ruiz. Sebastián Ruiz, pero ojo, fíjense cómo utilizó o cómo realizó su organizador gráfico. Primero, él utilizó la estrategia utilizada y ocupada en los textos. Él subrayó
las ideas más importantes y a partir del subrayado, él confeccionó y organizó su información. ¿Ya? Esa era la estrategia que ustedes debían utilizar. Leer el texto, releer el texto, subrayar y a partir de ahí confeccionar el organizado gráfico. Vamos a hacer el siguiente ejercicio ahora en la clase, nuevamente, para que nos quede clarito cómo debemos sintetizar la información. Ya, necesito lectores, por favor. Ya, el Franco, la Denise, Martín y Arlen. Ya. Comience, Franco. El quique, un animal irritable. El quique es un animal irritable. Es de un color amarillo grisáceo, mezclado con negro. Su cuerpo es alargado y su cola es corta. Lo distinguen dos franjas blancas que van por ambos lados de la cabeza. Desde la frente hasta el cuello, la parte inferior, patas y nariz son negras. Cuando se ve atacado, produce un líquido fétido similar al del chingue o zorrillo. Ya, El Denise. quique habita. La Denise sigue Franco, muchas gracias. Denise Sánchez. Activa tu micrófono, Denise. Ya, Denise, como no responde, voy a tener que dejarte ausente. Y sigue la Arlen. Ya, profe. El quique habita en Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Argentina. En Chile está presente en Arica, en una región, y luego desde Coquimbo Cuarta. a Magallanes. Su hábitat comprende desde el nivel del mar hasta 3.800 metros de altura en zona de llanuras, zonas semipantanosas y quebradas alrededor de corrientes de agua. Ya, Martín. Perdón. Perdón. Muchas gracias. Vamos, Ya, Martín Anaya. ¿Qué cosa, María Ignacia? La tía Sarita dice que hay compañeros que están en sala de espera. Leti, ¿puedes ver? Ahí llegaron varios. Ya, Martín Anaya, sigues tú. Ay, Panchita, te di el confichón para que estés atenta. Ya, súper. Martín Anaya. Ya, Maite, ¿puedes seguir? Sí, profesora. Ya, muchas gracias. Profe, me perdí un poco. En el tercer párrafo. Ah, ya.
Dice, Mueve tu cursor. dice, es un excelente cavador, construye largas galerías con entrada entre los matorrales y las quilas. Es un animal muy astuto e irritable. También se destaca sus hábitos familiares y de monogamia. En la época de celo, corteja galanteando a la hembra, pero si ella no está preparada, que estoy un poco mal de la voz, preparada y dispuesta al aparentamiento, puede causarle la muerte al macho. Una familia de quiques se moviliza en fila, con el padre en la punta, las crías en el medio y la hembra al final. Los quiques son grandes cazadores y de una extraordinaria fiereza. Ya, ahora Gracias, volvemos a Martín. Martín, sigue leyendo. Martín Anaya. ¿Qué tengo que leer? Sí, te toca leer. El último párrafo. Martín, te estamos esperando. Martín. ¿Luego? ¿Qué Martín. cosa, Martín? Martín. El último párrafo, Martín, donde dice para alimentarse. Al final, el último párrafo donde dice Martín para alimentarse. Para alimentarse atacan ratones, sapos, perdices, codornices, ranas e incluso culebras. En nuestras regiones rurales, los iquiques son objeto de feroz persecución por parte de los campesinos y los perros. Estos ven en el quique a un enemigo natural y lo atacan. Siempre se defiende con dientes y garras, causan más de una herida sus atacantes para general terminar por ser vencido. El vencedor, eso sí, se convierte en un ser maloliente para varios días. Los campesinos suelen atacar al quique con palos y armas de fuego. Dichos ataques en verdad no se justifican, ya que se trata de un animal que ayuda a mantener el equilibrio ecológico. Muy bien, Martín, gracias. Ya, hicimos primero la estrategia de leer el texto. Si no nos quedó claro en la primera lectura, tenemos que volver a hacer una segunda lectura. El quique, un animal irritable. El quique es un animal irritable, es de color amarillo grisáceo mezclado con negro, su cuerpo es alargado y su cola es corta. Lo distinguen dos franjas blancas que van por ambos lados de la cabeza, desde la frente hasta el cuello. La parte inferior, patas y nariz son negras. Cuando se ven atacados producen un líquido fétido similar al del chingue o zorrillo. ¿Ya? Ese es el quique. Así lo están describiendo el texto. Nos dice además el texto que habita en Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Argentina. En Chile está presente en la primera región, en Arica, y luego desde Coquimbo, cuarta región, hasta Magallanes, en la 12ª región. Su hábitat se caracteriza porque está a 3.800 metros de altitud, en zonas de llanura, zonas semipantanosas y quebradas alrededor de corrientes de agua. Es un excelente cavador, construye largas galerías con entrada entre matorrales y quilas. Es un animal muy astuto e irritable.
También se destacan sus hábitos familiares y de monogamia. En la época de celo, corteja galanteando a la hembra, pero si ella no está preparada y dispuesta al apareamiento, puede causarle la muerte al macho. Una familia de quiques se moviliza en fila, con el padre en la punta, las crías en el medio y la hembra al final. Los quiques son grandes cazadores y de una extraordinaria fiereza. Para alimentarse, atacan a ratones, sapos, perdices, codornices, ranas e incluso culebras. En nuestras regiones rurales, los quiques son objeto de una feroz persecución por parte de los campesinos y los perros. Estos ven en el quique a un enemigo natural y lo atacan siempre. Se defienden con dientes y garras y causan más de una herida a sus atacantes, pero generalmente terminan por ser vencidos. El vencedor, sin embargo, se convertirá en un ser maloliente por varios días. Los campesinos suelen atacar al quique con palos y armas de fuego. Dichos ataques en verdad no se justifican, ya que se trata de un animal que ayuda a mantener el equilibrio ecológico. Ya, hicimos nuestra segunda lectura, nos quedó un poco más claro y ahora podemos decir, ¿cuál es el tema de este texto expositivo? ¿Cuál será el tema? ¿De quién nos está hablando este texto? El quique es un animal irritable. Del quique. El quique es un animal y nos dice además algo característico de este animal, que es un animal irritable. Aparte de ser un animal irritable, ¿cierto? ¿Qué es lo que particularmente nos está explicando este texto informativo? ¿Qué nos dice? ¿Qué pregunta nos podemos hacer en este texto para subrayar las cosas importantes? La información importante. Juan Diego, ¿te acuerdas? ¿Qué pregunta nos podemos hacer? Ahí va a activar el micrófono. ¿Quién Juan, es el ¿no? personaje principal? Ya, ahí está marcado que es el quique, ¿cierto? ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer? Cedric. Arlene. ¿Qué otra pregunta nos podemos hacer respecto a este animal? Que sale en el texto. Recuerden que una de las características de los textos expositivos es que la información está explícita, está literal, ¿cierto? Vayan leyendo para ver qué preguntas se pueden ir haciendo. Que no se puede variar si no está preparado porque le puede causar la muerte. Ya. Pero antes de llegar a ese punto, ¿qué es lo primero, lo que nosotros vemos o que nos interesaría saber? Y que está en el primer párrafo ahí. Focalicémonos por parte, por mientras. Que el quique es un animal irritable. Ya, ahí lo tenemos subrayado. ¿Qué otra ¿cierto? cosa más? Aparte de ser un animal irritable, que es parte del título también del texto expositivo, ¿qué pregunta nos podemos hacer? Maite. Franco. ¿Qué pregunta te puedes hacer? ¿Por qué el quique es un animal irritable? ¿Qué hace que sea Ya. un animal irritable? Ya, buena pregunta. Tía, yo. Ya, Maite. Maite. ¿Por qué puede pasar de que el quique
Cuando la novia no quiere estar con él así, le causa un daño muy malo al macho. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Bien. Aquí, sí. ¿Quién no conocía el quique? Cuando uno Yo no no lo conoce conocí. un animal, cuando uno no conoce un animal, ¿qué es lo primero que quisiera saber? Las características. Las características, muy bien. Y de las características, ¿qué nos está diciendo? ¿Es un animal irritable? Ya, aparte de ser un animal irritable, ¿qué otra característica nos está diciendo en el texto? Que es de color amarillo grisáceo. Exacto, que es de color amarillo. Así las personas nos preguntamos inmediatamente, ¿y cómo es este animalito? Y ahí nos está explicando el texto. Es de color amarillo grisáceo mezclado con negro. Nos está describiendo cómo es el quique, muy bien. Y además, ¿qué nos está diciendo como característica que también que tiene el quique y que lo compara con otro animal? Profesora, Maite, es que delante estaba buscando en mi cuaderno y encontré un cuaderno que tenía esta cosa de los cuadritos y así. Ya. ¿Qué otra característica? Muy bien, Maite. ¿Qué otra característica nos está diciendo el texto de este animalito quique y que lo compara con otro animal? De cuando se ve atacado, produce un líquido. Un Exacto. líquido fétido. ¿Y qué otra característica nos está diciendo que es importante también? Ahora centrémonos en las características. Lo distinguen de dos franjas blancas, algo así. Ya, muy bien. Y además nos saltamos un párrafo y nos dice que es un... y que forma parte del título también. Aparte de su característica física, nos está diciendo cómo es su conducta, ¿cierto? Y nos dice que es un animal muy astuto e irritable. ¿Qué otra característica tiene el quique? Sigamos leyendo. Aparte de ser un animal astuto, irritable, ¿qué otra característica tiene? ¿Cómo son sus hábitos? Parece que los chicos del sexto no están en clase ya. No, pero a ver el Martín Anaya, que está participando por el chat, pero con algo que no tiene nada que ver igual que el Jorge. Ya, Martín. Ya Martín Anaya. Vamos, ustedes participan harto en clases, chiquillos. Sí, el Harold, ¿Qué pasa hoy Harold día? dice que es un excelente cavador. Ya, un excelente cavador también. ¿Y qué más? Son cazadores. Que solo se encuentra en Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Argentina. Ya, ese es su hábitat, ¿cierto? Pero centrémonos principalmente en sus características y después nos vamos al hábitat, ¿cierto? El Martín Anaya dice que ataca con garras. Ataca con sus garras, muy bien. ¿De qué se alimenta? Jorge. David tampoco ha participado hoy día. Hoy, ¿qué les pasa al sexto? Sí, están súper callados. Una de las características que ustedes tienen como curso es su participación, hijos. Que nosotros con la tía Panchita, todas las clases quedamos re contentas porque ustedes participan, preguntan. Yo estoy acá.
Y hoy día, ¿qué les pasa? ¿Están con pena? ¿Están tristes? ¿Qué les pasa, hijos? ¿Están aburridos? No sé. ¿Algo les pasa? ¿Cuándo va a ser la clase de poemas de nuevo? Franco, Franco, estamos... concéntrate en la clase. ¿Ya? ¿De qué se alimentan los quiques? Harold, usted que hizo el ordenador gráfico de del quique. Debe estar escribiendo por chat, porque Harold participa por el chat, por lo general. Abigail. ¿De rena y culebra? De ratones, sapos, culebras, muy bien. ¿Dónde habita el quique? Chiquillos. Están ahí porque nos sentimos. Uruguay. En Uruguay. Bolivia, Perú y Argentina. En Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Argentina. ¿En Chile? Y en Chile. En Arica. ¿En Arica y en qué más? Coquimbo y Magallanes. Muy bien. Ya. Hemos aplicado entonces la estrategia del subrayado, destacando las cosas que son más importantes. ¿Cuáles eran las cosas importantes? Las características que tiene este animal y el lugar donde vive y la alimentación. Teniendo ya subrayado, podemos hacer nuestro organizador gráfico. Sintetizamos entonces la información y la ordenamos. ¿Cómo? Primero tenemos que poner el tema del que vamos a tratar, ¿cierto? ¿Cuál era el tema? ¿De qué animalito estábamos hablando? El quique. El quique. ¿Qué dijimos que era la característica más importante del quique? Que era molestoso. Era hediondo. Con uso risivo. Es un animal irritable. ¿Qué características principales tenían? Si nosotros nos preguntáramos, ¿cómo es el quique? ¿Qué tendríamos que poner como primer punto en nuestro organizador gráfico? ¿Cómo eran? ¿Se acuerdan? Lo primero, si te preguntan cómo es el quique, el color. Físico y cómo era. Era la característica física y decimos que era de color amarillo grisáceo, ¿cierto? Dentro de otras características. También dijimos que su cuerpo era alargado y de cola corta y produce, ¿qué produce? Líquido. Un líquido fétido, maloliente, ¿cierto? Y por eso se compara con el chingue o el zorrillo. Entonces, fíjense bien, tenemos el tema, que es el quique, dijimos la característica más importante que también está dentro del título, que es un animal irritable, y comenzamos a describir las características físicas. Después de las características físicas, vimos su conducta, ¿cierto? ¿Cómo era el quique? Que forma parte también de la característica más importante que tiene. ¿Cómo es su conducta? ¿Cómo era? María Ignacia, agresivo, dice en el CD. Era astuto e irritable. ¿Y qué hábitos tenía? ¿Tenía muchas parejas o era monogámico? Tenía un... ¿Cómo era? ¿Una pareja? Una pareja. Tenía hábitos familiares de monogamia y de monogamia. Tenía una sola pareja. Muy bien.
Y además dijimos que cortejaba galanteando a la hembra, y ahí es donde la Maite le llamó la atención de por qué la hembra, si no estaba preparada, el macho moría. Eso lo vamos a tener que investigar, ¿ya? ¿Por qué pasa eso? Y además nos dijeron que eran grandes cazadores, ¿ya? Y por último, otra característica que era, estaba presente en los quiques era la alimentación. ¿De qué se alimentaban? De pequeño molusco. Ay, ratones. de ratones, sapos, perdices, codornices, ranas, incluso culebras. Muy Culebras, bien. creo que al Harold también y sapos. Luego vimos dónde habitaban este animalito. ¿Dónde habitaba principalmente? ¿En qué zonas de América? ¿En qué países de América? Perú. A Perú, Argentina. muy bien. Paraguay, Argentina, muy bien. Y luego dijimos que en Chile, ¿dónde habitaban? Coquimbo. Arica. Arica. Coquimbo y Magallanes. ¿Se dan cuenta que este organizador gráfico nos permite sintetizar la información? De todo ese texto que ustedes y nosotros leímos, podemos sintetizarla, organizar la información, y este organizador gráfico nos ayuda a ordenar, ¿cierto? Y nos ayuda a recordar el texto, la información que leímos. Entonces, si algún día, por ejemplo, en ciencias naturales o en historia o en cualquier otra asignatura, o leyendo cualquier reportaje, por ejemplo, sobre este animalito, nosotros nos vamos a recordar en forma inmediata qué características tenía y dónde habitaba. ¿Ya? Porque los organizadores gráficos nos permiten ordenar la información, recordarla y que quede en nuestro cerebrito y no se salga de ahí. ¿Ya? Esa es la importancia que tienen los organizadores gráficos. Nos permite ordenar la información, sintetizar. Todo ese texto que leyeron está resumido en este esquema. ¿Se dan cuenta? Lo que pudieran hacer los organizadores gráficos, yo creo que si en estos minutos les pregunto qué características tenían los flamencos, lo van a recordar en forma inmediata. ¿Por qué? Porque ordenaron y utilizaron estas estrategias. Entonces, ¿qué hemos aprendido en esta clase? Organizador gráfico. Los organizadores. ¿Para qué sirven los organizadores gráficos? Para ordenar información. Para ordenar la información, muy bien. ¿Por qué se debe, antes de elaborar un organizador gráfico, identificar las ideas principales del texto? Porque si no vemos eso, no vamos a ver qué poner. Ya, Y bien. nos vamos a equivocar. ¿Cómo? Perdón, ¿alguien me habló? Sí, alguien me iba a hablar. Para ordenarlo correctamente. Para ordenarlo correctamente, bien. ¿Alguien más? ¿Por qué se debe identificar las ideas principales del texto? Franco. Porque si no vamos a saber de lo que estamos hablando. Muy bien. Para poder hacer el organizador gráfico bien. Bien. ¿Creen que sería más fácil estudiar utilizando organizadores gráficos? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué María Ignacia? Fundamentemos. Sería más fácil aprendérselo. El resumen. Ya, muy bien. ¿Alguien más, chiquillo? ¿Cree que es más fácil? Con un organizador son las cosas más Tenemos que específicas. leer todo el texto y Exacto. leemos la información más importante.
Exacto. Reducimos, ¿cierto? Sintetizamos la información más importante y la ordenamos y eso nos permite recordarla, que quede asimilada en nuestro cerebrito y no se nos olvide nunca más. Sí. Muy El Martín nos dice que sí, porque la información estaría mejor organizada. Ya. ¿Se dan cuenta que era fácil hacer la